Saludos jóvenes, continuamos con nuestras actividades. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la génesis de la educación superior médico-veterinaria en el mundo. Estamos hablando de la aparición formal de la medicina veterinaria como profesión que se da justamente en la Edad Moderna, hacia lo que es el periodo de las luces o el periodo de la Ilustración. Pero entremos en contexto. Como hemos visto ya hasta ahora, tenemos en la historia de la humanidad la expansión del Imperio Romano, que se dio en toda la cuenca mediterránea y hacia el norte de Europa y hacia el Medio Oriente. Sin embargo, en el año 284, este vasto imperio, gran imperio, fue dividido en lo que se llama la tetrarquía, o sea, en 4 sectores de ese imperio. Provincias que quedaron al mando del emperador Diocleciano, otras de Maximiano, otras de Constancio Cloro y las de Galerio. Entonces estamos hablando de 4 sectores importantes. Ese punto, el 284 después de Cristo, nos indica el inicio de lo que es la decadencia del Imperio Romano, que se concreta un poco más adelante, hacia el año 395, con la conformación a su vez de 2 imperios. El imperio dividido en 4 sectores se convierte definitivamente en 2 imperios en el año, como le decía, 395, bajo el mando del emperador Teodosio I. Entonces se crea el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, o el Imperio Bizantino, como se llama también. Esta condición de separación de esos 2 imperios produce aún más un debilitamiento político, un debilitamiento militar, que fue aprovechado por una serie de pueblos del este de Europa que empezaron a invadir los terrenos del Imperio Romano, y se conoce como las invasiones bárbaras. En el idioma latín antiguo, bárbaro significa los del otro lado, los del más allá. Así se conoce a las invasiones de los grandes grupos humanos que estaban más allá de la frontera del imperio. Estamos hablando de los godos, ostrogodos, visigodos, lombardos, sajones, francos, suevos, muchos de ellos de abstracción, hablamos de Europa del Este, pero muchos de ellos de abstracción germánica o franca, lo que hoy en día serían países como Polonia, como Alemania, como Bélgica e inclusive Francia. Estos bárbaros eran unos pueblos muy aguerridos, con altos elementos militares, y entre ellos también había un grupo que venía de mucho más lejos, que es el grupo de los hunos. Ese grupo de los hunos venía dirigido por el muy conocido, tristemente conocido, Atila el Huno, que tomaron por asalto desde el este al Imperio Romano de Occidente y empezaron a hacerlo sucumbir. En el año 476, el general bárbaro del mundo godo, Odoacro, toma por asalto Roma y depone al emperador Rómulo Augustulo, emperador romano de Occidente, y ese punto exacto se considera el fin del gran imperio romano. Entonces tenemos una conformación diferente en lo que era el Imperio Romano de Occidente. Entonces ahora se instalan una serie de bárbaros, el reino de los francos, de los ostrogodos, los visigodos, los suevos, y el Imperio Bizantino, mitad remanente del antiguo Imperio Romano, queda hacia el este con la capital en Constantinopla, actual Turquía. Ese punto entonces del rompimiento final del Imperio Romano en el 476 se establece como lo que es el inicio de la Edad Media o el Medioevo, que va desde justamente la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América. Durante ese periodo también surge lo que es el gran imperio islámico. Aprovechando también estos debilitamientos que hay en Europa, los pueblos musulmanes, los que siguen la religión del Islam,
hacen un avance importante desde el Medio Oriente por el norte de África e inclusive llegan hasta lo que hoy en día es España y Portugal en la península ibérica e instalan entonces el imperio islámico. Sin embargo, el reinado más importante es el que se establece en el centro de Europa, en Francia particularmente, y que llamamos el imperio merovingio, que va desde el siglo V al siglo VIII y que fue sustituido por el imperio carolingio, también con sede en la zona de Francia, lo que hoy en día es Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, y que va del 751 al 843. Este imperio carolingio, llamado así en nombre de Carlomagno, que vivió entre 742 y 814, se establecen entonces algunos cambios en lo que es la cultura europea. Mucha gente habla del medioevo como la edad del oscurantismo. Ciertamente hubo un retraso importante en muchas cosas. Sin embargo, hay que destacar que en el ámbito educativo hubo algunos avances importantes. En el caso de la educación directa, en el imperio carolingio, Carlomagno decretó la creación de las primeras escuelas localizadas fundamentalmente en monasterios e iglesias, que en ese momento eran los reductos más importantes del conocimiento, porque en los monasterios, en los conventos, en las iglesias, había grandes bibliotecas y en esas bibliotecas empezó a desarrollarse la técnica del copismo, que era la copia de esos documentos para su distribución entre otras iglesias y otros conventos. Entonces se convierte, les repito, las bibliotecas de esos establecimientos religiosos en los grandes reductos de la cultura. Hacia el año 1000 aproximadamente, entonces tenemos una división de estos grandes reinados que vamos a tener en Europa y se impone el poder feudal. Poco a poco se va afianzando el poder de los grandes señores, de los reinados locales. Hablamos de la creación de las pequeñas ciudades-estados en Europa, los castillos medievales con el señor y una serie de individuos bajo su servicio. Y estamos hablando también de la importancia de las órdenes religiosas. En esos conventos, en esos monasterios, en esas iglesias, se empiezan a desarrollar unas órdenes religiosas medievales que destacan las 5 principales: los benedictinos, los cistercenses, los franciscanos, los cartujos y los dominicos, que van a empezar a distribuir el conocimiento y a desarrollar conocimiento no solamente desde el punto de vista conocimiento religioso, sino también conocimiento técnico. En la mayoría de los conventos empieza a tenerse obras llamadas así, que son talleres importantes, en donde se desarrollan una serie de actividades artesanales y a veces técnicas también. Además hubo un desarrollo importante en la agricultura y en la pecuaria dentro de esos conventos. Lo cierto es que también a partir de esas órdenes religiosas empiezan los movimientos que llevaron a las cruzadas. Las cruzadas fueron unas grandes organizaciones militares de fundamentación religiosa, pero al fin y al cabo eran dispositivos militares que procuraban la retoma o la reconquista de las áreas de Tierra Santa que hasta el momento estaban invadidas por los musulmanes, el Islam. Se desarrollaron unas 8 cruzadas que procuraban justamente tomar por asalto el Medio Oriente y restablecer el dominio de la Tierra Santa. Estas cruzadas también fueron muy importantes en el intercambio de información, porque muchas de ellas no cumplieron el cometido de recuperar Tierra Santa, pero trajeron muchos inmigrantes y trajeron mucha información del Medio Oriente hacia Europa, que enriqueció notablemente lo que era la educación, la cultura y la técnica. Se desarrolló entonces una nueva vida, una nueva concepción de ciudad, una nueva concepción de vida urbana, un nuevo tipo de construcciones en la Europa medieval.
se crearon los conceptos de villanía, o sea, la gente que vivía en las villas. Esas villas eran las zonas de urbanismo alrededor de los castillos, y empezó a desarrollarse también la burguesía, que eran poblados asociados a una villa o a un castillo. Esos poblados llamados burgos, sus habitantes se les llamaba burgueses, y la mayoría de esos burgos estaban constituidos por artesanos que tenían sus talleres y desarrollaban una actividad. Muchos de estos artesanos de un mismo tipo de ocupación empezaron entonces también a formar los llamados gremios o guildas. Aparecen las corporaciones de artesanos que entendieron que con su unión lograrían objetivos comunes, y que en consecuencia entendieron que había que mejorar la educación para los procedimientos que hacían. Y empezaron a desarrollar las primeras escuelas laicas, o sea, las escuelas que no estaban asociadas a un convento. Empezaron a desarrollarse justamente los gremios. La intención era poder trasladar el conocimiento que se hacía, en principio de padres a hijos, y posteriormente a otras personas interesadas, con el propósito de poder desarrollar la actividad que hacía. Así entonces había el gremio, por ejemplo, de panaderos o de herradores o de herreros. Herreros los que trabajan con metal, herradores los que particularmente hacen del metal herraduras y atienden los caballos, por ejemplo. Y empezaron a ver escuelas asociadas a esos gremios. Esas escuelas se desarrollaban los oficios, y los oficios tenían en ese momento 3 categorías. O eras aprendiz, o sea, estabas acudiendo a una escuela para aprender el oficio, o te convertías en oficial. Posteriormente de estar capacitado te nombraban oficial del arte, y posteriormente, si cumplías con una serie de parámetros y podías someterte a unos exámenes del gremio, podían nombrarte maestro del arte. Así entonces tú podías desarrollar la actividad con un reconocimiento no solamente del gremio, sino también de la sociedad, y podías establecer tu propia escuela o taller. También es la época, el oscurantismo, la Edad Media, en donde se desarrollaron una serie de laboratorios. Aparte de las escuelas que estamos hablando y los talleres, también había la pretensión de desarrollar otras cosas. Y estos talleres, laboratorios que seguían los conocimientos traídos del Oriente Medio y del Lejano Oriente, buscaban la obtención de minerales preciosos por una vía mucho más fácil que la minería, o desarrollar la creación de elementos importantes desde el punto de vista natural. Estamos hablando de la alquimia. La alquimia es una pseudociencia que investigaba la fórmula para convertir materiales convencionales en oro. Y esto lo hacían a través de la obtención de un producto utópico, imaginario, que denominaban la piedra filosofal. Esa piedra filosofal era creían ellos, los alquimistas, que era un elemento más allá de los conocidos, cuyo contacto con otros metales pudiera convertir ese metal convencional en oro, que era un metal extraño. Quizás eso suena un poco traído en los cabellos. Sin embargo, de la alquimia resultaron muchos descubrimientos. No era lo que estaban buscando, pero sí desarrollaron cosas que por serendipia, o sea, por hallazgos fortuitos, pudieron encontrar, y que hoy en día tienen muchísima utilidad. Pero ese no es el tema de esta clase, eso podemos hablar después. Lo cierto es que este movimiento que estamos hablando de la escolástica, o sea, la creación de escuelas, el gremialismo, la renovación comercial, la renovación urbanística, este reacomodo, la invención de las villas, de los burgos, la creación del feudos, la villanía,
todo este reacomodo social que había en Europa en el medioevo, cuando se le suma también a una profunda renovación religiosa que también hubo en esa época, vemos entonces cómo van a aparecer unas primeras escuelas mucho más avanzadas que la escuela de gremios, más avanzadas que los talleres convencionales, más avanzadas que los laboratorios o los talleres de alquimia, y eran unas escuelas, unos establecimientos educativos donde se buscaba la ampliación del conocimiento a todo nivel. Esas escuelas se llamaron estudios generales, en latín studium generale. Ese tipo de escuelas es el precursor más antiguo de lo que hoy en día conocemos como universidad, que se crearon como Universitas Magisterium et Scholarum, que significa el universo de los maestros y los alumnos, que es lo que hoy en día conocemos como universidad. El primer establecimiento de este tipo reconocido se creó en el año 1088 en la ciudad de Bolonia, en Italia, que es la que se considera la primera universidad del mundo. Aquí tenemos una imagen de cómo se ve hoy en día ese edificio medieval, que aún funciona. Y a partir de esa universidad de Bolonia, se fueron creando una serie de establecimientos similares con la misma filosofía en diferentes partes de toda Europa. Esto es lo que llamamos la revolución de las universidades, que se crearon entre el siglo XI y el siglo XV. Aquí podemos ver, porque nos han quedado una serie de esculturas y de pinturas en donde podemos observar cómo eran las aulas primitivas de clase. No todo el mundo iba a la universidad, solamente podían acceder a ellas una élite importante desde el punto de vista económico, porque las universidades eran mantenidas por los gremios y a los profesores había que cancelarles sus honorarios. Y con mucha frecuencia las universidades traían especialistas de otras partes de Europa. Por ejemplo, se conocía que el más versado en filosofía o versado en alguna técnica particular estaba en Londres, entonces una universidad en Francia lo buscaba y lo traía y le daba las clases a la gente en París, por ejemplo. Y eso representaba un costo importante porque había que cubrir los honorarios, había que cubrir la manutención. Y lo otro era también que para los gremios era de radical importancia que los hijos o los sucesores de la actividad que ellos hacían pudieran tener una educación de una calidad importante, porque eso les permitiría más adelante el intercambio comercial con mercados mucho más lejanos. Por eso entonces estas escuelas, estos estudios generales en principio y después las universitas, hacían mucho énfasis en lo que era el intercambio de información con diferentes centros culturales. No eran locales, sino justamente eran universales. En esas primitivas universidades, cada estudiante debía atender una serie de clases particulares que estaban agrupadas en dos grandes divisiones. El trivium, trivium significa grupo de tres, contemplaba la gramática, la retórica y la dialéctica. ¿A qué se refiere eso? La forma de comunicación. La gramática latina, en este caso, que era el idioma común para toda Europa, la retórica, la forma de hablar, conversar, y la dialéctica, que era la forma de discutir constructivamente. Era muy importante que el graduado de la universidad fuera una persona con muy buena comunicación, por un lado, y segundo, con una buena capacidad de negociación, y de aquí la discusión productiva. Y por otro lado, el quadrivium, que era ya no la comunicación, sino los elementos importantes de conocimiento, que lo conformaban, quadrivium, el grupo de 4 asignaturas: la aritmética, la geometría, la astronomía
Y la música o la filosofía a veces era una sola, llamaban filosofía y ahí se incluía la música. Muy bien, aritmética porque estamos hablando de relaciones comerciales. Estamos hablando de cálculos importantes no solamente para la actividad que se hacía dentro de cada uno de los talleres, sino también del intercambio comercial. Había que manejar muy bien lo que eran pesos, medidas, volúmenes, también la conversión monetaria, las cantidades. Entonces la aritmética era extremadamente indispensable en este caso. Por otro, la geometría, también porque estamos hablando de una época en donde hubo una expansión urbana y por tanto entonces una expansión de las construcciones, y la geometría se hacía muy importante. La astronomía, porque empiezan a hacerse los desplazamientos, y esos desplazamientos, los mapas, la geografía, se fundamentaba en la posición de los astros. Entonces era necesario conocer el cielo, particularmente a lo que era la conformación de la ubicación y los mapas. Además, todavía había unos remanentes importantes del entendimiento de la vida por influencia de los astros, que es la astrología. Y la astrología se basa en lo que es la astronomía también. Y la música o la filosofía, porque era la forma de poder entender el mundo. La filosofía viene, como hemos visto anteriormente, viene del mundo greco-romano y tiene que ver con el desarrollo de la sabiduría, del desarrollo del conocimiento. Esas universidades graduaban a los doctores, o sea, el que era doctor era en principio docto, o sea, era un conocedor absoluto de las áreas donde se estaba desarrollando. Y el propósito de esos doctores era la resolución de problemas. Esa sabiduría que adquirían, esa capacidad intelectual que desarrollaban, tenía el propósito de resolver problemas. ¿Qué tipo de problemas? Los problemas del hombre con su entorno, y esas eran las facultades particulares de filosofía. Los problemas del hombre con el hombre, y ahí estaba la facultad de derecho. Los problemas del hombre con Dios, y ahí la facultad de teología. Y los problemas del hombre, y ahí la facultad de medicina. Entonces estas cuatro primeras grandes facultades, la de filosofía, derecho, teología y medicina, que fueron las primeras facultades que se desarrollaron en la universidad, graduaban a doctos. Pero no solamente eran doctos porque sabían, sino que eran doctores porque podían hacer saber a los demás. Doctores porque eran doctos y podían hacer doctores a otros. De ahí entonces es donde viene la denominación doctor, que se aplica hoy en día a las cuatro medicinas. A la medicina humana, su primera derivación, que fue la farmacia; la segunda derivación o especialización, que fue la odontología; y por supuesto a la división posterior que tuvo la medicina para dividir la medicina de los humanos y la medicina del resto de los animales, que quedó a cargo de la medicina veterinaria. Entonces ese es el origen, es un origen medieval del término doctor, y por eso hoy en día se utiliza ese término para conocer o reconocer al médico, independientemente cuál es el médico. Pero nos queda el remanente de que, por ejemplo, a los obispos se les llama doctores porque provienen de las facultades de teología medievales, que se les llama así. A los abogados se les dice doctores porque, por supuesto, también provienen de las primigenias facultades medievales. Y también a los grandes filósofos se les llama doctores por la misma razón. Por antonomasia, entonces, o sea, por uso y costumbre, la palabra doctor se refiere a los primeros graduados en la universidad y fundamentalmente hoy en día a los que hacen medicina, al médico veterinario, que es el doctor de animales, por ejemplo. Pero en un artículo aparte que ya yo les he suministrado, pueden estudiar un poco acerca del origen de esta y la importancia de esta denominación como el doctor de animales. Lo cierto es que, como les mencionaba, uno de los grandes elementos del medioevo es el desarrollo urbanístico medieval, que nos lleva a, por ejemplo, la gran construcción, las grandes edificaciones que hubo en esta época, que genéricamente se llaman como el arte gótico.
Pero no solamente es el desarrollo humanístico, o sea, de las construcciones, sino también es la construcción del nuevo ser humano y la construcción del pensamiento. Estamos hablando entonces de la aparición de una serie de personajes, la mayoría de ellos de gran potencial filosófico educativo, que dieron sus aportes para el desarrollo de lo que es la educación en el mundo. Estamos hablando de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, o Fray Luis de León, miembros de la corriente escolástica o filosófica que tuvo mucha importancia y que dio pie posteriormente a la aparición de unos movimientos culturales educativos como el humanismo, el renacimiento y el enciclopedismo. En el caso del humanismo, estamos hablando de un movimiento cultural importante que se desarrolló entre los siglos XIV y XV y en el que destacan personajes como Francesco Petrarca, Tomás Moro o Erasmo de Rotterdam, que en diferentes sitios como Italia, Inglaterra, contexto alemán, Rotterdam es de los Países Bajos, pero era el contexto germánico o sajón, desarrollaron ideas importantes acerca de el hombre, ideas filosóficas acerca de cuál es la realidad del hombre. Estamos en un momento de la humanidad en donde hay un cambio también de era y aparece la edad moderna, que se inicia con el hecho trascendental del descubrimiento o el encuentro de América, el encuentro de dos mundos, como se ha querido decir también, el encuentro de Europa y América, con el viaje de Cristóbal Colón en 1492 y que va a finalizar el año 1789 con la Revolución Francesa. Durante este periodo particularmente se desarrolla el Renacimiento entre los siglos XV y XVI. Se llama así justamente porque después de la época del oscurantismo, la Edad Media, en donde en líneas generales hubo un retraso o al menos un proceso de lentitud en el desarrollo de las ideas, aparentemente, como vemos la visión es otra actualmente, pero ese desarrollo de ideas en este periodo del Renacimiento fue mucho más rápido. Así que empezamos a ver que aparecen, entre otras cosas, la Reforma. Martín Lutero en el año 1597 empieza a hacer unas críticas importantes. Él era un sacerdote y empieza a hacer unas críticas importantes a cómo se estaba llevando la religión desde el punto de vista del catolicismo y esa rebeldía, esa crítica ácida que hace al catolicismo produce una separación y la conformación de una nueva iglesia cristiana también, pero que al no estar de acuerdo con el catolicismo se le adjudica el adjetivo de protestante. Entonces no solamente es la reforma religiosa, sino también la reforma del pensamiento que conlleva eso. También estamos hablando del periodo barroco, en donde hay una inclinación importante acerca de lo que es la ética y la estética y el desarrollo filosófico también, la música, algunas ciencias, la pintura. Y vemos entonces como en la literatura, por ejemplo, aparece Shakespeare o Cervantes, en la música Johann Sebastian Bach, en la física Isaac Newton, en la óptica Anton van Leeuwenhoek, que es el creador del microscopio, Rembrandt, el cardenal Richelieu, que es un personaje importante en lo que es la conformación del Estado francés y que va a tener una influencia importante. También es el momento del desarrollo del barroco en América, la conformación de los nuevos imperios y las nuevas colonias, la expansión del imperio español hacia América, la expansión del imperio inglés hacia América, hacia el norte de América, del imperio portugués hacia Brasil y también más allá, la expansión de Holanda hacia el oriente, de Portugal hacia la India, de los ingleses hacia China. Entonces hay una expansión de los imperios en todo el mundo. Eso de alguna manera trajo también un aumento del intercambio, no solamente comercial, sino también el del conocimiento de lo que hasta ahora se tenía en esas áreas y que en Europa era prácticamente desconocido. Este es un periodo de transición importante, el barroco, de lo medieval a lo renacentista y de ahí hacia lo moderno.
que va poco a poco desarrollando la ciudad medieval hacia una ciudad renacentista, que en el caso, por ejemplo, del Cinquecento italiano, va a dar unos núcleos importantes como el veneciano, el de Venecia, el florentino en Firenze, el milanés en Milán, pues sobre todo en Italia, que van a ser los grandes conglomerados del conocimiento y del arte, y que van a desarrollar aún más el concepto de la educación, la filosofía y la universidad. Todo esto nos lleva también al desarrollo de una mejora productiva desde el punto de vista biológico. Tenemos entonces también el acceso a mejor alimentación que la que teníamos en el periodo del medioevo, y muchas investigaciones hablan entonces de que este renacimiento también constituye un renacimiento del humano, porque esas mejoras en el consumo proteico y en general de muchos alimentos nos lleva a una segunda onda del desarrollo de los fosfoesfingomielípidos, que los vimos cuando estábamos viendo las clases en la etapa primitiva, y el desarrollo, por supuesto, de el fortalecimiento de la neocorteza o el neocórtex, que nos dan un aumento importante en la razón, en el entendimiento y la inteligencia. Y entonces pasamos a una época que es lo que llaman la época de la Ilustración, en el siglo XVIII, que lo llamamos la época de la razón, porque pareciera que hay una explosión masiva de lo que es el conocimiento, la información y la educación. En esta época de la Ilustración, entonces, se acentúa la inquietud por estudiar las realidades que los rodean, y en Francia se observan la aparición de unos grandes grupos de estudio, de discusión, de dialéctica acerca de lo que pasa alrededor. Son lo que llaman los círculos de tertulia, o las casas o salones de las madames. Eran sitios en donde iba gente de diferentes clases sociales, de diferentes abstracciones, de diferentes orígenes, que iban a esos sitios a escucharse, a discutir, a exponer lo que leían, a exponer lo que conocían, y todo eso desarrolló grandes discusiones acerca del entorno y acerca de lo que pasaba en el mundo. A este tipo de salones o círculos de tertulia acudían una serie de personajes importantes, inclusive nuestro libertador Simón Bolívar, en el momento que estuvo en Francia a finales de los años 1700 y principios de los 1800, frecuentaba este tipo de salones, y parte de su educación se alcanzó en este tipo de salones, tanto en España como en Francia. Dentro de este grupo de personas también había unos que se inclinaban particularmente por lo que era la renovación de la educación. Un nuevo mundo requería de una nueva persona, de un nuevo ciudadano, y la única forma de poder alcanzarlo era definitivamente un cambio en la educación. Es la época en donde empiezan a surgir, por ejemplo, los nombres de John Locke, de Julius Jäger, de Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Johann Henry Pestalozzi, y en el ámbito nuestro es la época donde irrumpe Simón Rodríguez o Samuel Robinson como los nuevos educadores, la nueva visión del mundo, la nueva visión del hombre, la nueva visión del ciudadano para la construcción de un mundo mejor. Todos estos personajes, los que ya hemos nombrado, y algunos otros, es lo que se le conocen como les philosophes de Lumière, o sea, los filósofos de las luces, los nuevos filósofos que buscaban la sabiduría y el entendimiento del mundo, y que plasmaron posteriormente todas sus investigaciones en acciones, como es el caso de Robert Blackwell, un inglés que es el que se conoce como el patriarca de la cría animal, que es el que en esa época empieza a hacer investigaciones acerca de la mejora genética y la mejora de las razas para aumentar la productividad. Y de sus trabajos empezó a desarrollarse entonces unas nuevas líneas de raza
que aumentaron notablemente la productividad animal. O es el caso también de Jethro Tull, otro inglés que dio los pasos para la invención del moderno arado con elementos móviles. Ya no era el pedazo de tronco alado por unos bueyes, sino que este tenía ruedas. La propuesta era un arado que tuviera ruedas y elementos móviles que pudiera adaptarse a cualquier tipo de suelo, y que revolucionó definitivamente lo que es la agricultura y mejoró notablemente la productividad desde el punto de vista agrícola. Estamos hablando también del entendimiento de la fuerza del caballo como elemento para el desarrollo del transporte, del trabajo, y de ahí el elemento de las cargas para el desarrollo de lo que es el traslado, la carga, el elemento o las capacidades bélicas, la movilización. Entonces estamos hablando de que la fuerza del caballo, y de ahí el término caballos de fuerza, empezó a ser importante para el aumento de las acciones, no solamente industriales, sino también sociales. Y finalmente el movimiento del enciclopedismo. Estos dos franceses, Denis Diderot y Jean Le Rond D'Alembert, unieron sus esfuerzos para la creación de un gran libro que recopilara la información más importante que en esa época se estaba produciendo y divulgando. Así fue como crearon la enciclopedia, o diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios. Es un libro majestuoso en donde D'Alembert y Diderot invitaron a lo más nutrido de las cabezas pensantes de la época en toda Europa para que publicaran sus artículos en áreas específicas del conocimiento, y quien tuviera ese libro en su biblioteca podía ser capaz de poder entender el mundo muchísimo mejor. Este libro llegó a ser el libro de cabecera de personas como Napoleón, como George Washington, como el Marqués de Lafayette, pero también de nuestro ilustre precursor Francisco de Miranda y del mismísimo padre de la patria, el general Simón Bolívar. La enciclopedia era un libro monumental, una obra monumental, escrita entre 1751 y 80, contenía 35 volúmenes, con 71.818 artículos, 3.000 y pico de ilustraciones. Es la obra emblemática de este periodo de la Ilustración y tenía la síntesis más importante del conocimiento que se estaba manejando en el mundo en ese momento. En esta obra, la enciclopedia, participaron cientos de autores, pero para nosotros es importante en este punto poder recalcar la presencia de varias personas. Por ejemplo, tenemos el caballero Louis de Jaucourt, que escribe sobre economía, medicina, literatura; Jean-Georges Rousseau sobre música, economía política; François-Marie Aronet de Voltaire, uno de los principales filósofos franceses de la época; Charles Louis de Secondado, el barón de Montesquieu; François Quesnay; Anne-Robert Llard Turgot, pero también es importante mencionar a Gerson, que escribió en la enciclopedia sobre mariscalería; Adrien Quiré de Margency, hablaba de cómo se formaban los gentilhommes o los gentilhombres, los caballeros en ese momento, cómo era la educación; Guillaume Leblond, que escribió 720 artículos sobre arte militar del momento, y por supuesto incluido el uso del caballo como arte militar; y un personaje particular del que vamos a hablar más adelante, que es Claude Bourgelat, que escribió 227 artículos para la enciclopedia en los volúmenes 4, 5, 6 y 7 sobre arte militar. Pero la mayoría de estos 227 artículos se referían a cómo atender el caballo para que fuera una exitosa herramienta de trabajo y una exitosa herramienta militar. Hablamos entonces de una serie de conocimientos que eran utilizados para la educación de los jóvenes del momento, de los caballeros del momento, y que particularmente hacía énfasis en las áreas
en donde ellos tenían que desarrollarse para poder convertirse en los líderes sociales. Se habla de áreas de estudio como filosofía, política, economía, ciencias, lógica, escritura, oratoria, buenas maneras, esgrima, equitación y en el caso que nos compete a nosotros, atención del caballo. Caballo como elemento importante, como el animal más importante en ese momento para el desarrollo de la humanidad. Y se hablaba en este libro de la sanidad, del herraje y de una técnica particular que es la mariscalería, que era como se llamaba a las técnicas de atención del caballo para la época. Esta enciclopedia también se presenta en el mundo paralelamente al desarrollo de una nueva pedagogía, la pedagogía peripatética. Estamos hablando de que Pestalozzi, Jean-Jacques Rousseau y nuestro Simón Rodríguez acogieron este tipo de pedagogía que era caminar para conocer el mundo y caminar para poder ver y entender el mundo. Es lo que llamamos la pedagogía peripatética, que tiene sus orígenes, por supuesto, en la escuela, en la academia y en el liceo griego del año 600 antes de Cristo, que fue retomado en esta época. Y estamos hablando de las escuelas de internado o las mansions o chateaux en Francia, que fueron donde aparecieron y se desarrollaron lo más importante y que acogieron gente de muchas partes del mundo, en donde se formaban a los gentilhommes o los gentlemen, los noblemen, los señoritos o los ciudadanos del momento. De esas escuelas hay una que destaca particularmente, que es la escuela de Domenico Angelo Malevolti Tremamondo. Este es un italiano que se radicó en Francia, abrió una mansión, una pequeña villa en el sur de Francia, abrió una escuela y ahí venían personas de jóvenes, caballeros de diferentes partes de Europa a recibir educación. Hay una película canadiense del año 1997 llamada La Casa de Angelo, The House of Angelo, que recrea esta gran escuela, esta escuela de señoritos, y que nos puede dar una idea de cómo era que funcionaba la educación en esa época. Si logran conseguir esta película, yo la he visto un par de veces, pero en inglés sin subtítulos. Alguna vez alguno de ustedes se atreve a verla siquiera, en internet se puede conseguir tranquilamente. No he conseguido aún una subtitulada para poderse ofrecer a quienes no manejan el idioma inglés. Entonces estamos hablando de que esas escuelas y en esa época el caballo constituía un elemento indispensable para la vida, era un arma estratégica para el sostenimiento del poder y el símbolo de estatus, pero también eran parte de lo que son los animales compañeros inseparables, indispensables para la vida del ser humano. Y no solamente el caballo, sino también los perros, porque estamos hablando del desarrollo de la pastoría de las nuevas razas de ovinos y caprinos, las nuevas razas de ganado bovino, y el perro era importante en la pastoría. Pero también, como les decía, los cerdos, los ovinos, los caprinos, los bovinos, también era importante para el desarrollo de la ganadería y, por supuesto, de la producción de carne y leche y sus productos. Por tanto, entonces, la atención del caballo se hizo de radical importancia en esa época y convergían en Europa tres grandes vertientes, a las cuales se le sumaron alguna otra más, que era la albeitería, que era la atención del caballo que se hacía en el ámbito de la península ibérica por influencia de la invasión mora o la invasión musulmana. Era la hipiatría, que era el conocimiento y la atención del caballo que se hacía en el antiguo ámbito greco-romano, y la mariscalería o la ferrería, la herrería, que era la atención del caballo en el ámbito sajón. Aquí lo podemos ver mejor en este mapa. Hablamos de la albeitería mozárabe, de la mariscalería germana, hablamos de la medicina animal grecorromana con su hipiatría y también alguna otra influencia asiática, fundamentalmente de India y de la China, que también a través del contacto
por Turquía, por el Imperio Bizantino y por Grecia, también algunos elementos permearon hacia Europa. Esos elementos fueron entendidos muy bien y capitalizados por un personaje llamado Claude Bourgelat, nacido en el año 1712. Había estudiado en escuelas jesuitas, religiosas, se había graduado de abogado, integraba el parlamento, fue mosquetero, fue abogado en la corte de Lyon y era escudero, que era el primer paso para el reconocimiento como noble, permitiéndose trabajar como magistrado. Este abogado, Claude Bourgelat, con cierta inclinación hacia los animales y particularmente hacia el caballo, hacia los años 1740, empezó a asistir a la Escuela de Medicina de Lyon, al Hotel Dieu. Así era como se llamaba el hospital de Lyon, Francia, hacia esa época. En este Hotel Dieu, que era el hospital, también estaba la Escuela de Medicina, y él empezó a asistir a esa escuela con la intención de adquirir conocimiento médico que pudiera aplicar a la atención de sus caballos. Es así como él entonces empezó a hacer una combinación de las técnicas que se utilizaban en humanos, las técnicas de la mariscalería, de la hipiatría y de la helveitería, con la intención de crear un gran cuerpo de conocimiento acerca de la atención sanitaria del caballo. Y también, por supuesto, combinado con lo que era la atención en cuanto a la podología, en cuanto a la atención de las herraduras, de las patas del caballo. Empieza a escribir sus primeras obras y se hace enciclopedista. Bourgelat, a la par de que va escalando posiciones dentro de lo que es la burocracia del gobierno francés en Lyon de la época, empieza a establecer amistades con personeros importantes, el Estado o la monarquía francesa de la época, va estudiando la posibilidad de que todas esos conocimientos que él ha estado aprendiendo y ha estado adquiriendo acerca del caballo y su atención y su utilización como arma estratégica de guerra, pudieran llevarse a una escuela de señoritos en donde además se diera todo lo que tiene que ver con medicina del caballo. Esta idea se la plantea un amigo suyo llamado Henry Leonard Jean-Baptiste Bertin, que está en ese momento en las altas esferas del gobierno monárquico francés del rey Luis XV, que estaba por esa época encargado de lo que era la reforma agraria y la renovación agropecuaria francesa. Bertin le dice a Bourgelat que por qué no crea una escuela de atención animal o de atención de los caballos. Claude Bourgelat se engancha en la idea y le propone a través de Bertin al rey Luis XV de Francia la creación de una escuela veterinaria. Es así entonces como en el año 1761 el rey Luis XV de Francia emite un decreto con la autorización de la instalación de la escuela de Bourgelat en Lyon. Esa escuela en principio estuvo en el convento de Santa Isabel de los Amantes, en una edificación en el centro de Lyon. Posteriormente se ubicó en los graneros de la abundancia, un gran espacio del estado en donde se hacía acopio de granos y acopio y almacenamiento de granos, y posteriormente se le fue adjudicado en el sector de Guillotière de Lyon un chateau, una gran finca en donde pudieron desarrollar entonces la idea de una escuela independiente a las afueras de Lyon, en donde desarrollar la educación de los próximos veterinarios. Estamos hablando de la Escuela Veterinaria de Lyon, École Vétérinaire de Lyon, que se considera hoy en día la primera escuela de medicina veterinaria del mundo, y su creación se tiene como la separación oficial de la medicina humana con la medicina del resto de los animales. Y en el año 1761 como el inicio de la medicina veterinaria como una ciencia independiente.
Baudelaire empezó también entonces a escribir sus fundamentos filosóficos y operativos y técnicos acerca de la atención animal, particularmente del caballo, y empezó a la publicación de libros que a la postre fueron libros de texto en su escuela de veterinaria en Lyon y en el resto de escuelas que fueron desarrollándose. Uno de ellos es los elementos de hipiatría o Elements de Hypiatrique, una obra que ya había publicado en el año 1750 y que fue asumida por la Escuela de Lyon. Pero también algunos otros libros como Elementos del Arte Veterinario o Elements del Art Vétérinaire, que comprendía una serie de estudios anatómicos acerca del cuerpo del caballo, que también se convirtió en uno de los libros de cabecera de los estudiantes de veterinaria en Lyon en el año 1761. Un ejemplar de este libro, que es el que ven aquí, ubicado en la sección de libros raros de la Biblioteca de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, fue el que pude tener yo en mis manos en el año 2010 cuando visité esa facultad y que considero que fue mi bautismo como historiador de la profesión. Esta es la actual escuela veterinaria en su ubicación a las afueras de la ciudad de Lyon en Francia, una escuela avanzada con mucho respeto y consideración, no solamente es por la primera creada en el mundo, sino porque en ella se han desarrollado unas líneas de investigación muy importantes y reconocidas. A partir de esta escuela podemos desarrollar una idea de una genealogía de las primeras escuelas médico-veterinarias del mundo, en diferentes países de Europa, y que en esta foto la vemos un poco mejor, esta genealogía, y con las flechas azules están las facultades creadas en lo que es el siglo XVIII y XIX en Europa y que de alguna manera influenciaron a la medicina veterinaria de América y fundamentalmente la de Venezuela. Así entonces que Claude Bourgelat y sus estudiantes en el año 1763 le corresponde atender una episiotomía importante que se desarrolló en Francia. A partir del 64 se le nombra también creador de otra escuela, una segunda escuela de veterinaria en Alfort, en las afueras de París. Y se dedica a potenciar todo este crecimiento de facultades médico-veterinarias hasta su muerte acaecida en el año 1779. Pero se le considera como el gran creador de los estudios médico-veterinarios en el mundo. Es de hacer notar también que a Claude Bourgelat se le reconoce el hecho de haber rescatado el término veterinario, que como vimos en clases anteriores, proviene de la palabra veterinarius, que fue utilizada por primera vez por Marco Porcio Catón Mayor hacia el siglo II a.C., que era el término con que se conocía a la persona que atendía las bestias, paralelamente a otros nombres como por ejemplo hipiatra, que era el utilizado por Marco Terencius Varrón, otro escritor agrícola greco-romano, y que convergieron en el nombre Medicus Veterinarius o médico veterinario que propuso Lucio Junio Moderato Columela. A pesar de que este nombre fue acuñado en el Imperio Romano y tuvo gran difusión, pero con la decadencia del Imperio Romano que mencionamos al inicio de esta clase, también entró en desuso ese nombre propuesto por Columela y volvieron otra vez al uso de los términos antiguos como hipiatra en la zona sajona, en la zona bárbara, en los Marshall o mariscales y en la zona de la península ibérica bajo influencia del imperio musulmán, el término albeitar. Entonces se considera que Bourgelat fue el quien rescató el término y lo trajo para la utilización en el ámbito de la edad moderna. Este año, por cierto, en el año 2022, se están cumpliendo 310 años en el natalicio de este que tiene que ser el héroe de cada médico veterinario en el mundo. El final del ciclo vital de Claude Bourgelat hacia 1779 coincide también con el fin de lo que es la edad moderna,
con la aparición de la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa, y que ambas van a tener influencia sobre lo que es la revolución independentista venezolana. Lo cierto es que en esas tres revoluciones el caballo tuvo un elemento importante, y los egresados de esas escuelas de veterinaria creadas por Clover Yelá tuvieron una participación destacada dentro de lo que era la conformación de los equipos de trabajo militar, sobre todo en la caballería y en la artillería, como vamos a verlo en las siguientes clases. Muchas gracias. Seguimos en contacto.